Sean bienvenidos y tengan buenos días, estimados estudiantes, al desarrollo de la tutoría virtual 3 de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Bueno, les quiero comentar que en esta tutoría se va a plantear dos situaciones que van a ser resueltas por ustedes como tarea. En el transcurso de la semana lo van a entregar. Y bueno, recordarles también sobre el Foro Académico 2 que ya está habilitado. Revisar por favor las rúbricas de evaluación, las fechas de participación y también recordar sobre el avance, ¿verdad?, de la tarea número 1, que es el informe que tiene que ver con el informe del taller, ¿verdad?, o el desarrollo del taller. Bien. O no, pedirles por favor no olvidar desactivar el micrófono para que no se escuchen interferencia. Bueno, el día martes desarrollamos o vimos dos recursos didácticos muy interesantes y pudimos explorar un poco acerca de la elaboración y del uso de este recurso, pero ahora vamos a desarrollar esta tutoría en relación a todos los recursos en el aula, algunos porque hay una infinidad de recursos, pero quizás los que más, quizás comúnmente hemos utilizado o los que se nos facilita poder elaborar o obtener, ya sea con material reciclado o otro tipo de material. Pero en esta tutoría vamos a ver diferentes recursos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, en la tarea educativa con nuestros estudiantes. Uno de ellos, y que por excelencia, y no pasa de moda, es la pizarra. Su invención se le atribuye al educador escocés James Pillans en 1801. Es un recurso muy accesible, de gran popularidad y uso. Es la única ayuda que está disponible en el momento que lo desee utilizar el profesor. Nunca pasa de moda, es utilizado para diversos propósitos, como ilustrar hechos, citar pasos para demostrar un argumento, hacer dibujos, síntesis, formular preguntas, entre otros. Ya habíamos hablado en una tutoría, si no me recuerdo mal, sobre la estructuración de la pizarra. Se puede estructurar el contenido que vamos a presentar a nuestros estudiantes en 2 o 3 columnas, pero con el programa SMATE que estamos desarrollando en las aulas, la estructuración es muy diferente y está directamente relacionada con el plan pizarra, pero hablamos de una organización de la pizarra. También podemos hablar del tangrama o tangram, que es otro de los recursos que había mencionado en la tutoría, y el tangram o tangrama. Hay varios tipos de tangrama, pero ¿en qué consiste? Es un rompecabezas formado por figuras geométricas y varía en el número de piezas, pero el más conocido es el tangram o tangrama chino, formado por 7 piezas, pero también existen otros tangramas como el corazón o el huevo, ambos formados por 9 piezas. Las piezas que conforman el tangram chino, el más utilizado, conocido, es 5 triángulos, un cuadrado, un paralelogramo o romboide. Podemos observar la figura del tangrama. En la web podemos encontrar plantillas y las instrucciones de cómo poder elaborarlo. ¿Cuál es el uso o la aplicación del uso de este recurso? Entre ellos está la exploración, el estudio y la construcción de figuras geométricas planas y también el estudio de las fracciones. Podemos trabajar esos dos, entre varios contenidos de estos, podemos trabajarlo también como el estudio del de área de las figuras geométricas, el perímetro, etcétera. Bueno, también este tangrama se puede utilizar como recurso digital. En el material aparece un enlace y usted va a encontrar varios sitios
cuyos enlaces le permite manipular el recurso de diferente manera, desde actividades muy sencillas para niños hasta lo que ya mencionaba, que es la construcción de figuras geométricas y el estudio y el trabajo con fracciones. Entre las ventajas de su utilización están potencia habilidades como la coordinación psicomotora y la orientación espacial, la cual es muy poco desarrollado en nuestro país. Estimula la imaginación, la creatividad y la abstracción de los estudiantes, pero también este recurso tiene desventajas y entre ellas está que construir figuras sin ninguna orientación por parte del o la docente podría resultar aburrido y desmotivante para el alumno. ¿Qué quiere decir? Lo que ya habíamos quizás hablado un poco en la tutoría pasada, y es que el recurso no sustituye al docente. El docente tiene que estar presente en todo el momento del uso, en todo el momento del desarrollo de las actividades y consecuentemente del uso del recurso didáctico. También otro de los recursos que podemos identificar es el portasegmentos. ¿En qué consiste el portasegmentos? Consiste o está formado por un trozo rectangular de cartulina o material plástico o otro material que usted considere, de 1.5 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Estos valores pueden variar dependiendo del uso que se le quiera dar al recurso, pero siempre manteniendo la razón entre el ancho y el largo. ¿Cuáles son las ventajas de este recurso? El que podemos observar a simple vista es que es económico y su construcción es relativamente sencilla. Se puede construir con material reciclable, pero entre las ventajas que posee este recurso es que si el portasegmento no está bien construido, el grado de error a la hora de hacer la construcción geométrica aumentará considerablemente. También tenemos el franelógrafo, también ya habíamos hablado acerca de este recurso en una tutoría. Y este consiste en una pequeña pizarra forrada en fieltro o franela. Permite que figuras llamadas franelogramas y otros materiales livianos se puedan adherir al fieltro o a la franela y que éstas puedan sostenerse. Entre las ventajas que tiene este recurso son que es muy eficaz para las presentaciones de dichos contenidos. Permite corregir un error fácilmente. Entre sus desventajas están que no es apropiado para mostrar detalles muy específicos de algún objeto matemático. Un franelógrafo con información excesiva puede crear confusión en el estudiante. Quizás otra de las ventajas que podemos observar en el franelógrafo es que siendo que las piezas se pueden adherir al fieltro, podemos fácilmente cambiarlas de lugar, moverlas o ubicarlas de acuerdo a la necesidad o a lo que pretendemos con nuestros estudiantes. Tenemos también el rotafolio. Algunos habrán visto el uso del rotafolio en contextos quizás no exclusivamente educativos. Y vemos que, o podemos haber observado que el rotafolio es un objeto similar a un cuaderno, pero de mayor tamaño. Sus hojas son grandes y están unidas en el borde superior. Hay varios tipos de rotafolio, como el que utiliza argollas, el de tornillos o el de prensas. Es de gran utilidad para contenidos en donde se requiera la demostración de teoremas, representaciones gráficas y aplicación de pasos para la resolución de situaciones, problemas del entorno, por ejemplo. Observamos en la figura un ejemplo de rotafolio. Entre las ventajas de este recurso se tienen las siguientes. Se pueden mostrar fotografías, esquemas, cuadros, lecturas y dibujos apoyados con la explicación del profesor. Algunas de las desventajas del rotafolio son las siguientes. Es poco flexible para poder adaptarlo a otro objetivo distinto al que fue creado. Podemos observar también que en el rotafolio puede pasar que podemos
de antemano llevar lo que deseamos presentar ya elaborado de antemano, como lo podemos observar en la figura. En el caso de matemática podemos tener ya, digamos, la información o figuras o imágenes de antemano, o también se pueden combinar también el hecho de tener en el rotafolio hojas, digamos, hojas blancas, de tal manera que no sea posible trabajar en ese momento, ¿verdad? Con los estudiantes. La otra situación y ventaja que también quizás podríamos añadir es que al no tener, por ejemplo, una disponibilidad de pizarra, podemos utilizar el rotafolio, o también podemos mover a nuestros estudiantes hacia otro lugar y que nos aleje de la pizarra que está en el aula, y el rotafolio es un muy buen recurso. Entonces podemos mencionar otra de las ventajas de este recurso. La pizarra mural. Esta es una pizarra fija a una pared, similar como la que tenemos en el aula, pero que funciona como un medio de comunicación visual, es decir, que se pueden presentar imágenes y textos. Se adapta a diversidad de contenidos y su presentación se puede hacer en forma periódica, es decir, podemos con frecuencia ir modificando o ir presentando nuevos contenidos. Se recomienda que sean los estudiantes quienes incorporen la información o las imágenes, en otras palabras, que ellos sean quienes la elaboren. Un ejemplo de pizarra mural y que podemos ver en el material es este que se presenta acá, de un mapa conceptual sobre los cuadriláteros, que podría corresponder a una unidad, por ejemplo, en matemática, o a un contenido. Bien, entonces observe que adapta textos, imágenes, esquemas. Depende de la creatividad de los estudiantes, y a veces no es bueno a veces que nosotros queramos tener control, ¿verdad?, sobre todo lo que se hace o lo que se presenta en el aula, sino darles el espacio a ellos para que de forma creativa ellos tomen protagonismo también y responsabilidad sobre lo que se hace dentro del desarrollo de las asignaturas. También, entre las ventajas del uso de esta pizarra es que permite la presentación de uno o varios temas, propicia la participación de todos los miembros de la comunidad estudiantil, pero también tiene ventajas, y es que no es propicio utilizarlo para el desarrollo de temas complejos y que requieren de mucho detalle. En otras palabras, la información que se presente sea una información sencilla o simple, es decir, que sea de fácil comprensión para quienes la observen, ¿verdad? No facilita una interacción amplia con el objeto de estudio. Entonces, la presentación debe ser de una manera sencilla. El día de la tutoría de repaso, si no me equivoco, Ronald mencionó acerca del recurso que le recordaba la politabla que presenté, y que porque lleva lo mismo, está elaborado con los mismos materiales, y es el geoplano. Geoplano hay de dos tipos, está el geoplano circular y está el geoplano cuadrado, que es el que presento en esta diapositiva. Y el geoplano es un tablero, el cual tiene clavos u otro tipo de accesorios, los cuales se presentan distribuidos uniformemente y equitativamente en cuanto a la distancia que hay entre clavos, y sobresale de la superficie. Para realizar las actividades usualmente se utilizan ligas o bandas hules para unir dos de los clavos del tablero. Uno de los cuidados que yo mencionaba es que cuando elaboramos la politabla, y también cabe en el uso, en la construcción del geoplano, y lo puede usted observar en las imágenes, es que no debemos de utilizar clavos grandes. ¿Por qué? Porque cuando son clavos muy grandes, visualmente se observa que la distancia entre un clavo y otro se reduce, ¿verdad? La distancia, y también eso dificulta
y se hace un poco más difícil el estar ubicando las banditas y sacarlas. Entonces es más fácil cuando se construye con clavos pequeños. Bien. Los contenidos más estudiados con este recurso son los conceptos primitivos, punto, recta y plano, rectas en el plano, ángulos, triángulos y cuadriláteros, áreas de polígono, plano cartesiano. También el estudio de las fracciones podemos añadir a los contenidos que se pueden trabajar en este geoplano. Algunas ventajas del geoplano son: estimula la creatividad en el estudiante o la docente. Es fácilmente manipulable, lo que brinda al estudiante la posibilidad de construir los objetos geométricos sin mayor dificultad. Fíjese que el geoplano nos ayuda como recurso, y mencionaba y siempre lo he dicho, que el recurso apoya, auxilia al docente. Puede ser antes en matemática el uso del recurso didáctico nos ayuda a que el estudiante se familiarice con el contenido sin esas presentaciones formales que necesitamos hacer posteriormente. Por ejemplo, cuando trabajamos con el concepto de área, podemos trabajar el concepto de área con los estudiantes sin, por ejemplo, entrar al cálculo del área utilizando la fórmula, sino a través de las construcciones que ellos hagan en el geoplano. Se puede hacer. También el cálculo, por ejemplo, del perímetro se puede hacer también sin entrar al estudio formal, ¿verdad?, del cálculo del perímetro de una figura geométrica. Tenemos también entre las desventajas es que no se adapta a algunas áreas de la matemática. Se dificulta hacer referencia a una figura que el estudiante construyó anteriormente. ¿A qué se refiere? Que como los estudiantes construyen las figuras y cuando vamos a construir otra tenemos que desarmar lo que ya hicimos, la dificultad se presenta cuando queremos que el estudiante se apoye de una figura que construyó anteriormente, pero no lo puede hacer porque ya pudo haber creado otra y deshizo, digamos, la que ya estaba. Lo que podría hacerse acá en este caso, y yo lo he hecho, para que el alumno no solamente construya y no quede nada como evidencia o que él pueda recordar, en el momento en que yo he ocupado ese recurso, yo también les he proporcionado a los estudiantes en una hoja de papel bond impreso, ¿verdad?, la simulación de varios planos cartesianos, de manera que lo que él construya en el geoplano, él lo pueda dibujar en el plano cartesiano que tiene en la hoja. Depende del tamaño, ¿verdad? A veces yo lo he hecho y he copiado hasta 12 geoplanos pequeñitos en una hoja de papel, de manera que él pueda utilizar diferentes lápices de colores para dibujar, o sea, lo construye en el geoplano y lo plasma en el geoplano pequeñito que tiene en la hoja, de tal manera que pueda quedar, ¿verdad?, un registro de lo que él ha hecho, evidencia, y también poder quizás evitar esta dificultad o desventaja que observamos acá. También no se recomienda para estudiantes con dificultades motoras. ¿Por qué? Porque 100% necesitamos de esas habilidades o destrezas motoras para poder realizar las actividades. Lo que para algunos puede ser muy sencillo, para los que presentan dificultades motoras es muy difícil. Por eso es que también cabe recordar que es necesario tomar en cuenta las características de nuestros estudiantes para proporcionarle un recurso a esos tipos de estudiantes, de tal manera que puedan realizar la actividad siempre, pero con el uso de otro recurso. Bueno, la calculadora. Todos hemos ocupado en algún momento calculadora y hay desde las más sencillas hasta las más complejas y completas en cuanto a las funciones que posee. La calculadora es un instrumento que se utiliza para realizar cálculos aritméticos. No obstante,
Con los nuevos modelos también se pueden trazar gráficas de una gran variedad de funciones. En nuestro país se comienza a utilizar masivamente las calculadoras en la educación secundaria. Esto pasa en la década de los 80 y su uso se orientaba a una sustitución de formas de realizar operaciones, ya que con su incorporación desaparecen otras herramientas como la regla del cálculo y el uso de tablas. También creo yo, si no me equivoco, que ya habíamos visto este recurso, y es que también es recomendable que el uso de la calculadora se vaya haciendo de una manera gradual y controlada por parte del docente hacia los estudiantes desde el tercer ciclo, porque hay contenidos donde el uso de la calculadora se vuelve necesaria para optimizar el tiempo o reducir significativamente el tiempo de la obtención de un valor o del cálculo que estamos haciendo. Pero digo de forma controlada porque hay que tener en cuenta para qué contenido lo vamos a utilizar y cuáles son los indicadores de logro. Si en los indicadores de logro no están revisar o atender la forma o los procesos que el estudiante aplica para poder obtener un dato o un valor, pues si no es ese el indicador, podemos obtener un valor o un dato que necesitamos utilizando la calculadora fácilmente. Pero hay casos donde sí se requiere, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en educación media, calculamos la media aritmética, hay un proceso para calcular la media aritmética. Y esos procesos deben de realizarse aplicando el algoritmo, ¿verdad?, para la obtención de este. Pero, por ejemplo, la media aritmética también aparece cuando calculamos la desviación estándar, la desviación media, la varianza, y aparece la media aritmética. Pero, ¿qué pasa a diferencia de estos dos contenidos? Que cuando empezamos a ver la media aritmética como contenido, con sus propiedades, sus fórmulas, es necesario la aplicación de la fórmula para obtener ese valor, pero cuando ya la media aritmética la vemos dentro de como de la información que necesitamos para el cálculo de la varianza, el proceso de cálculo de la media aritmética no es importante. Sí, ahí podemos utilizar la calculadora. Entonces, ese es uno de los quizás ejemplos. Y necesariamente, y quizás es necesario, ya en media quizás es como de carácter obligatorio, enseñarles a los estudiantes a utilizar la calculadora. Si van de tercer ciclo a bachillerato, es necesario enseñarles a cómo utilizarlas, porque llegan a educación media y tal vez no han ni siquiera tenido la oportunidad de explorar, usar una calculadora como de las más, digamos, un poco básicas, como la que vemos en la imagen, pero que es la que más se utiliza en las aulas. Y se ven en la dificultad que no pueden realizar algo y les da pena. Les preguntamos por el resultado que les da en la calculadora y no nos dan ese valor, y nos dan la calculadora para que uno haga esa operación, uno como docente, porque ellos no la pueden hacer. En media igual, porque llegan a la universidad y pasa lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de ver y de preguntar a los estudiantes que me den el resultado de una operación, y a mí me dan la calculadora para que yo la haga. Entonces, ¿qué pasa? Que no de lo que van a hacer, y por temor a dar un valor equivocado no lo hacen. Entonces, hay que tener cuidado en qué momento vamos a inducir al estudiante y a orientarlo para el uso de este recurso. Algunas de las ventajas del uso de la calculadora es que se pueden promover actividades más interactivas, facilita la realización de cálculos, los cuales en varias ocasiones no es lo primordial en el objetivo temático, es lo que acabo de mencionar en el ejemplo de la media aritmética. Entre sus desventajas puede estimular el cálculo mental en los estudiantes, y pasa que los estudiantes hasta para sumar, hacer una suma básica, una resta, una multiplicación o división, necesitan de la calculadora, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado y el control sobre esas situaciones.
En algunos casos, crea dependencia hasta llegar al punto de que los estudiantes la solicitan aun cuando no se requiera para realizar las actividades. Otro de los recursos que podemos mencionar son las actividades lúdicas, es decir, enseñar jugando o enseñar a través del juego. Una actividad lúdica es aquella donde el juego se encuentra inmerso y se busca el disfrute del estudiante. Lo que ya mencionábamos en la tutoría pasada, a quien no le gusta jugar. A cualquier edad, a todos nos gusta jugar. En los procesos de enseñanza y aprendizaje es valioso el desarrollo de conceptos a través de actividades lúdicas. Las actividades lúdicas cuidadosamente seleccionadas y organizadas son agradables y proporcionan buenos resultados al aprendizaje. Algo que yo mencionaba en una tutoría también es que tenemos dos hemisferios y cada uno tiene sus funciones. Una que va relacionada directamente a la adquisición de conocimientos a través de la vista, la manipulación de los sentidos, de las habilidades motoras, y otra que es la del hemisferio izquierdo, que se adquiere los conocimientos a través de el análisis, la abstracción, el razonamiento. Entonces, estas actividades lúdicas ayudan a que toda la información que necesitamos tener y poder procesar en el hemisferio izquierdo, el derecho lo hace primero y luego transfiere esa información al hemisferio izquierdo. Esa es la ventaja que tienen todos los recursos, y esta tiene un mayor impacto, ¿verdad?, sobre esos resultados que esperamos en la adquisición de los conocimientos de nuestros estudiantes. Entre las ventajas que se encuentran está la motivación es alta en la mayoría de los estudiantes, favorece la resolución de problemas en forma colaborativa. Se fomenta la iniciativa, la independencia y la participación de los estudiantes. Entre las desventajas está la de planificar y utilizar actividades lúdicas en las clases de matemáticas, pero también podemos mencionar entre estas desventajas el rol que se le asigna a un estudiante puede ser bien aceptado, lo cual generará insatisfacción. Hay niños también que son muy tímidos, cohibidos, tienen pánico escénico, y puede ocurrir, ¿verdad?, esta situación con ellos. También se puede perder el objetivo de la clase en pro de la recreación, que quiere decir que nuevamente necesitamos de la orientación, de la guianza, el monitoreo del docente, porque de no ser así, la actividad lúdica se vuelve en momento de recreación y no se alcanzan los objetivos propuestos. El libro texto, ¿quién? Y es de los recursos por excelencia. Todos tenemos al menos un libro del cual nos hemos apoyado para poder realizar alguna actividad o tarea. Y el libro texto por muchos años es uno de los recursos más utilizados en educación salvadoreña, y en particular en enseñanza de las matemáticas. Es primordial que el estudiante tenga libros, ello lo va a ir formando en el hábito de la lectura. Para la enseñanza de las matemáticas y de acuerdo a su propósito, los libros de texto se pueden clasificar en dos tipos: los orientados al profesor y los orientados al estudiante. Otro de los recursos que en algún momento hemos utilizado es la regla y el compás. Para efecto de estos recursos se concibe la regla como un instrumento sin marcas con la que se puede trazar líneas rectas, pero no se pueden hacer medidas. Además, con el compás se puede trazar circunferencias a partir de dos puntos. Uno es un punto de la circunferencia y el otro su centro. La regla que nosotros observamos y utilizamos es la que tiene marcas o escala. Entre la ventaja de la utilización de la regla y el compás se tienen los siguientes. Ayuda al estudiante a adquirir percepción espacial. Promueve el aprendizaje por descubrimiento.
Entre las desventajas que podemos observar de este recurso es que las construcciones con reglas no graduadas son más difíciles en relación a una regla graduada. También tenemos el doblado de papel u origami. ¿Alguno de ustedes, para darle espacio, han utilizado este recurso? ¿Lo han visto o me pueden explicar en qué consiste el doblado de papel u origami? Consiste en hacer figuras de papel doblado. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Escuchaba alguien más que quería participar? Sí, se hacen figuras, animalitos, bueno, lo que se quiera hacer ahí, según el tema que se esté dando también, ¿verdad? Se puede adecuar. Muy bien, gracias. ¿Quién más me puede comentar? ¿Ha tenido la experiencia de elaborar figuras? Con origami. No han tenido la oportunidad. Bueno, la característica del origami es que, como ya lo mencionaban, son dobleces de papel, no se utiliza pegamento, es la tijera, ¿verdad? Y el doblado. Y digamos, ensamblando una piecita con otra hasta que le damos la forma que nosotros necesitamos, ¿verdad? Construir. Bueno, pero el doblado de papel u origami es muy utilizado en matemática, en la construcción de poliedros, pirámides, cubos, pero el doblado de papel u origami es una técnica que agrega dinamismo, realismo e interés a la clase de matemáticas. Simplifica el aprendizaje y mejora su comprensión y apreciación. Los únicos materiales que se requieren para las construcciones son una hoja de papel y un lápiz. En esta técnica no se utilizan tijeras, grapas o gomas, sino solamente el papel y las manos. Entonces, si no se utilizan tijeras, entendemos que se va doblando el papel y se puede quizás con las manos ir cortando, ¿verdad? Hasta el tamaño que necesitamos tener para hacer las diferentes piezas. Entre las ventajas que se pueden citar del doblado de papel se encuentran las siguientes. El papel es muy fácil de manipular, estimula la memoria, la imaginación, la creatividad y el pensamiento. Pero tiene sus desventajas. Una de ellas es que es difícil referir al estudiante a un proceso anterior. Pasa de manera similar a lo que ocurre con el geoplano. No es utilizable en varias áreas de la matemática. Observe usted que esta técnica tiene su aplicación no solamente en matemática. Nosotros podemos apreciar diferentes diseños, figuras que se han construido y muy bonitos. Este es uno de ellos, el que se presenta en la diapositiva. El bloque de base 10, vamos a ver, aquí ya ustedes están muy familiarizados con este tema y descríbame brevemente en qué consiste este material. ¿En qué consiste el material bloque base 10? Según aquí dice que son cubos, barras y placas y bloques, dice. Que pueden construirse de madera plástica o otro material resistente a la manipulación. Yo lo estuve utilizando en el taller LIC y me pareció bien, bueno, al principio un poco, hasta, ¿cómo le podría decir? Me sentí hasta frustrada porque manipular el bloque en línea es un poquito bastante difícil para uno, pero sí, se va familiarizando. Al final, pues me familiaricé tanto que las primeras piezas que hice no me gustaron, las volví a hacer y las hice rapidito, ¿verdad? Con lo que el material que ya tenía en línea. Y ahí podemos sumar, restar
incluso hasta multiplicar, ¿verdad? Sumar enteros y también decimales. Pero hay la desventaja de que el cero no se utiliza en ella, no está el cero. Y a eso, quieras o no, yo me puse en jaque cuando vi que no existía el cero. Entonces dije, ¿cómo voy a utilizarlo si no tengo el cero incluido, ¿verdad? Pero sí, al final, pues me salió bastante bien todo el taller. Vaya, muchas gracias. ¿Y de qué material hizo su recurso? ¿Cómo dice? ¿Con qué material hizo el recurso? O entiendo que lo hizo como material concreto. No. No, digital. Digital. Bueno. Sí. Pero fíjense que se puede hacer de foamy o otro material resistente. Se puede hacer. En el caso que usted menciona que no es el cero, y es que como con este material bloque base 10, y vamos a ver otro también que aparece más adelante, que es muy similar a el uso es igual, digamos, solamente que se utilizan otro material, otra forma de representación. Y es que cuando formamos una cantidad que contiene cero, por ejemplo, había uno en la guía del taller que era 102. Lucía, si no me equivoco, ese era, ¿verdad? Sí, ese era. Ajá, entonces ella se vio la dificultad de cómo formar 102, pero este recurso se utiliza teniendo muy presente el valor posicional de las cantidades. De tal manera que, como lo menciona acá en la descripción, entre las piezas que podemos observar en el bloque base 10 es el cubo, las barras, las placas y los bloques, o las cajas, que son para las unidades. Y es que el cubo representa la unidad de millar, la placa, la centena, la barra, la decena, y los bloques, que son los cubitos pequeños, representan la unidad. Pero, como ya mencionaba, hace referencia al valor posicional, formar una cantidad que incluye cero, indica que en esa posición, por ejemplo, 102, la cantidad 102, acá el cero, ¿qué valor posicional tiene en esa cantidad? Estaría en la decena. Correcto, estaría en la decena. Pero como dice cero, o sea, la cantidad tiene cero en ese valor posicional, quiere decir que no voy a utilizar ni una barra. ¿Me doy a entender? Y la cantidad 102 estaría formada solamente por una placa y 2 unidades, que son los cubitos pequeños. ¿Me doy a entender? Sí, así me quedó. Así hice, ¿sí? dejé sola ese espacio, no coloqué absolutamente nada. Entonces, el cero dentro de una cantidad formada indica que no hay, el valor posicional para esa cantidad en esa posición, quiere decir que no hay valor, no hay una cifra, ¿verdad? O, por ejemplo, si quisiéramos formar, por ejemplo, cifra 340, por ejemplo. En el recurso digital hay una desventaja. No aparece el cubo, entonces solamente se pueden trabajar hasta con cantidades de 3 cifras. Pero, por ejemplo, yo quiero formar la cantidad 340. ¿Qué valor posicional ocupa 3? De la centena. Correcto. Y en este caso, para la centena, ¿qué voy a ocupar? ¿La barra, la placa o los cubos pequeños? La placa, tendrían que ser 3 placas. Muy bien, excelente respuesta. Y para el 340, ¿qué valor posicional tiene dentro de esa cantidad? Decenas. La decena serían 4 barras. 4 barras, excelente. Y como Y es 340. en la unidad no llevaría nada porque es cero. Muy bien, excelente, así es. Entonces,
Permítame. Le voy a enseñar la imagen que le mandé a Lucía porque con el recurso se lo voy a proyectar, y es que con el recurso digamos, la orienté, ¿verdad? Para mayor comprensión de ella ya había entendido cómo hacerlo, pero para mayor comprensión le compartí a ella. Vamos a ver. Permítanme. Pues quiero vamos a ver. Ay, no puedo. Bueno, pero usted puede ver la primera imagen. No sé si estoy proyectando. Se ve un documento de Word nada más, Lick, pero no se ve. No se ve. No se ve. No. Ay, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer algo. Me sale más fácil, pero lo quiero proyectar y que lo voy a hacer aquí. Estas son de las situaciones que uno no prevé. Mire, las cosas a veces no salen como pensamos, pero aquí está, mire, ya se los pegué aquí en la presentación. Acá lo observa. Entonces esa fue como la indicación que le di a Lucía para poder representar esa cantidad. Sí, así lo dejé. Dejé el espacio. Sí, el valor posicional, ¿verdad? El de las unidades, decenas, centenas. Sí. Muy bien. Se puede hacer, como decía, de diferentes materiales para poderlo elaborar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cómo elaborarlo. Fíjense que acá le dice, aquí en la diapositiva explica cómo hacerlo, de qué medida 1 centímetro para cada lado. En el caso de los cubos, ¿verdad? Que son 1 centímetro, entonces un cubito tendría 1 centímetro cúbico. Una decena tendría 10 centímetros cuadrados y la placa 100 centímetros cuadrados. Y acá explica, ¿verdad? Los cubos formados por elementos sueltos. Bueno, todas las piezas son elementos sueltos. Y aquí explica, ¿verdad? Para las decenas, las centenas y millares. En el material concreto se puede elaborar el cubo, se puede construir el cubo. Bueno, observa. Lastimosamente nosotros no realizamos este año la tutoría virtual presencial. En la universidad está este material, concreto, las regletas de Cuisinart también está, esos recursos, y en los talleres, en los años anteriores, los hemos hecho presencial y hemos manipulado estos recursos muy bonitos, con un material plastificado muy resistente. Bien. Lick. Mande. Buenos días, disculpe, hoy sí me había estado bastante calladita por aquí, ¿verdad? Sí. Fíjense que yo encontré una página web donde hay ejercicios precisamente para
para practicar con estos bloques de base 10 y están muy, muy bonitos. Fíjese que está la hoja y dice representar números. Y en la parte superior aparecen bloques de donde está el 1000, está el 100, el 10 y la unidad. Y más abajo están qué es los bloques donde uno debe de contestar, ¿verdad? Ya está. Ellos le dan a uno la cantidad de bloques para que uno cuente y ya solamente está de rellenar. Está muy bonito y aquí prácticamente uno aprende fácilmente. Fíjese, lo voy a compartir el link por si los compañeros también quieren ver estos ejercicios, porque son hojas de ejercicio y están muy bonitos. Bueno, muchas gracias. Patricia es. Sí, sí, ya le reconocí la voz. Bueno, le agradecemos de antemano, Pati. Bueno, entre algunas ventajas de este material es que sugieren ideas a los alumnos, son fuente de actividades, permiten el trabajo autónomo. Entre las desventajas del uso del bloque base 10 es que el docente debe de tener conocimiento del uso del material, si no solo es un material sin mayor trascendencia. Esta, como digamos, desventaja creo que ocurre casi que en todos los materiales. Si el usuario no tiene conocimiento y no lo ha manipulado, entonces puede ser que el estudiante se encuentre en una dificultad y el docente no sepa ayudarlo o apoyarlo. El Algeblox y politabla de Dreyfus, esto lo vimos en la tutoría de repaso. Para comentarles y recordar lo que vimos en la tutoría de repaso, los Algeblox o puzzle algebraico, conocidos así también, son piezas rectangulares de colores, las cuales pueden ser fabricadas o elaboradas con foamy, cartulina de color, también madera u otro material que permita tener dichas piezas. La descripción del material didáctico se llama puzzle algebraico, Algeblox. Disculpe, no veo la presentación. Ay, perdone, que como les proyecté, se me va a mí también. Perdone. Como estábamos pendientes de comentarios sobre... vaya, pero hoy sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, gracias y las disculpas del caso. Bueno, se llama puzzle algebraico, algeblox o álgebra, o colección de figuras planas formadas por cuadrados y rectángulos. Quiero preguntarles, entonces, ¿no vieron esta imagen sobre el bloque de base 10? No, no la vimos. Vaya, disculpe, es que de verdad no me percaté que no estaba proyectando, pero ese es como material concreto, el bloque de base 10, para que ustedes puedan observarlos. Bien. Volviendo a cómo construir Algeblox. El cuadrado dice de área 1, de dimensiones 1 por 1, son piezas planas. Entonces, el cuadrado de área 1, de dimensiones 1 por 1, que denominaremos unidad positiva, también puede ser negativa, depende del color. El rectángulo de área X, de dimensiones 1 por X, que también denominaremos tira positiva, puede ser negativa, depende del color, y es la que representa el término de X. También esto ya lo habíamos proyectado en la tutoría de repaso, no me voy a detener mucho. También las piezas, como decía, pueden ser de diferentes colores, pero la que representa la cantidad negativa, por lo general, se representa con color rojo. Se puede utilizar este material para usarse en álgebra elemental. Tenemos la politabla de Dreyfus. Está elaborada de madera, la cual tiene regiones separadas por clavos o de otro material donde se realizan operaciones, ya lo veíamos en la tutoría.
multiplicación, división y factorización a través de la manipulación de regiones o superficies, utilizando bandas de hule para determinar las operaciones anteriores. Usted observaba que para determinar la respuesta observábamos la región que podíamos identificar de la intersección de las dos bandas, la horizontal y la banda vertical. Para los que no estuvieron en la tutoría de repaso, pueden ver la grabación de la tutoría, porque ahí pudimos trabajar un poco y de manera más extendida que ahora estos dos recursos, AlgeBlocks y la politabla de Drake. Disculpe, licenciada. Diga. ¿Y estas tutorías ya estarán subidas en plataforma? La del repaso, la del día miércoles, sí. Vale, entonces ahí las vamos a buscar porque el link no me llegó. Ay, sí, usted me lo pidió, pero fíjese que a mí se me olvidó sí. Y le comentaba a usted y que yo espero que la licenciada lo comparta hasta que ella no me... Ajá, hasta que ella no me confirma que ya lo publicó, no lo comparto por eso, ¿verdad? Para que ustedes manden. Lo que veo que en plataforma es obligatorio descargarlas y satura mucho la máquina, entonces por eso no me gusta mucho lo de la plataforma, prefiero más el link y verla desde YouTube. No, lo que pasa es que usted es que desde, yo no sé si es necesario para todos que descarguen, porque el enlace es el que publica a la licenciada. No sé si obligatoriamente, sí, el enlace. Es que lo pueden buscar en la pestaña de tutorías. Ajá, en la pestaña de tutorías aparecen las tutorías que se realizan los sábados y las tutorías de repaso. Entonces ahí está el link y directamente al dar clic abre o le permite. Manda para YouTube. Correcto, para que usted vea el video. Sí, así es más accesible. Sí, pero ahí pueden ustedes, pero igual yo se los voy a compartir en el grupo si ustedes. Pero lo ideal es que ustedes revisen, ¿verdad? Ingresen a la plataforma y revisen el recurso en la pestaña de tutorías. Bueno, las ventajas del uso de las AlgeBlocks y politablas son de fácil elaboración, permite al discente o estudiante conexiones entre la estimulación cerebral por la manipulación y su aprendizaje. Entre las desventajas que podemos observar en estos recursos es que el docente debe tener conocimiento. Nuevamente, acá está la sugerencia y es que es necesario que no solamente conozca, lo manipule y haya realizado previamente algunos ejercicios para poder, y los ejercicios que va a proponer a los estudiantes para poder orientarlos de manera adecuada. Acá tengo esta, miren, la moneda o fichas. Fíjese que este recurso también tiene los mismos propósitos en cuanto al aprendizaje que el de bloque base 10. Se utilizan, se puede elaborar con cartulina y se colocan monedas de acuerdo a su valor. Es miren. Y fíjense que el uso es idéntico al del bloque base 10. Utilizamos la moneda de centavo para las unidades, la moneda que tiene el valor de 10 centavos para las decenas, utilizamos la moneda de dólar para representar la centena porque hay 100 centavos en un dólar, y la unidad de millar utilizamos el billete de a 10. Pero se utiliza igual, así como operamos con el bloque de base 10, operamos con este recurso. Y también para la utilización de este recurso tenemos presente el valor posicional de las cantidades. Acá no aparece la unidad de millar, pero sí se utiliza y se pueden hacer operaciones con esto. Si hablamos de, por ejemplo, una cantidad, por ejemplo, 6.412, vamos a utilizar 6 billetes, ¿verdad? Pero se pueden, estas se pueden elaborar con material, se pueden imprimir, se recortan,
se pueden reforzar el material, forrándola, ¿verdad? O sí, forrándola con ese tirro grueso, y se pueden utilizar este recurso. Es muy bonito. Yo tuve la oportunidad en el primer taller de recursos didácticos, para el primer grupo que estaba llevando esta materia, trabajar con este recurso, muy bonito también, y el uso es idéntico al de bloque base 10. Bueno, las ventajas del uso de monedas es de suma facilidad tenerlas, ya sea las de circulación, las que venden de plástico o impresas al capturarlas en internet. Es de la vida cotidiana de los niños, aún no sabiendo en algunos casos su valor, la utilizan, o sea, ellos se pueden familiarizar más rápidamente con este recurso. ¿Cuáles son las desventajas? Puede parecer rutinario a un maestro por lo cotidiano para el docente. Hay que planificar las actividades a realizar y requiere tiempo. Requiere tiempo el preparar el material, y también las actividades, hay que tener presente el tiempo, ¿verdad? De utilización de este recurso y la dosificación de las actividades que vamos a proponer en cuanto al tiempo y en cuanto al nivel donde nosotros vamos a utilizar este recurso. Las regletas de Cuisinart, ya lo vimos, estas regletas ya las utilizamos de forma digital, se pueden realizar con diferentes materiales. Ya vimos también, ya nos familiarizamos con los colores, el valor y el uso de las regletas. ¿Cuáles son las ventajas de uso de este recurso? El recurso manipulativo es siempre un medio para promover el aprendizaje de un concepto. Nunca debe ser un fin en sí mismo. Promueve el aprendizaje conceptual de los conceptos. Las desventajas: hay que planificar las actividades a realizar y requiere tiempo también. No tener experiencia el docente del uso del material manipulativo también es una desventaja. Requiere también que el docente tenga dominio sobre el uso de este recurso. Este es otro de los materiales que he tenido la oportunidad de utilizarlo, y también la universidad adquirió este recurso, lo tiene la universidad, la escuela de matemática. Es muy bonito este recurso y se utilizan para poder trabajar las fracciones. Este muro de fracciones, o también conocido el diagrama de Freudenthal, es un material que permite la conceptualización de la fracción, establecer relaciones entre estas y desarrollar ciertas operaciones. El muro de fracciones es un diagrama rectangular dividido por franjas horizontales, donde cada una de estas agrupa familias de fracciones unitarias. Observe usted la imagen. En la imagen, este rectángulo está dividida por varias franjas de colores. Cada una de estas franjas horizontales tiene un valor e indica el número de partes que se ha dividido la unidad. La unidad, en otras palabras, es la longitud de una de las franjas, que es la que está acá, digamos, identificada de color café. Esta unidad dividida en 2 partes, la misma unidad en 3 partes, en 4, en 5, y a comparación de otro recurso que vamos a ver, que es también un rompecabezas, es que es igual o de manera similar, solamente que este muro algebraico, las piezas no se pueden mover, se trabajan así, por eso se llama muro. Y tenemos la ventaja de uso de este recurso muy útil para la identificación de fracciones. Se modela las fracciones equivalentes. Los estudiantes, sin memorizar esos conceptos, ¿verdad?, ellos pueden adquirir el conocimiento y la comprensión de varios conceptos en fracciones. Las desventajas de uso de este recurso es que no podemos sumar y restar en la mayoría de los casos.
no abarca gran cantidad de conceptos. Veamos si no está aquí, pero también tenemos en cuanto a tenemos el rompecabezas. El rompecabezas de fracciones, que es el que mencionaba y no está acá, pero lo hemos ocupado y también se puede manipular porque se desprenden las piezas y se pueden operar agrupando las piezas y obtener, como dice acá, también las fracciones equivalentes se puede hacer. Bueno, otro de los recursos de fácil adquisición, quizás de bajo costo, son los palillos, pajillas, tapones, cubos de colores, círculos de foamy, que ustedes en la tarea que enviaron ya lo especificaron como material de desecho que ustedes identificaron. Los palillos semejantes a los de dientes o de cerillos de madera corriente permite hacer uso de ellos en el gran territorio de una mesa escolar. Observe usted, en la figura, una imagen, se han construido figuras con plastilina, palillos, también se pueden construir quizás con cuidado, ¿verdad? Porque para poder afianzar bien las piezas, poder construir poliedros. Entonces se permite poder realizar el estudio de, por ejemplo, propiedades de figuras geométricas, planas y en el espacio. ¿Cuáles son las ventajas de los materiales para elaborar de estos materiales para hacer uso de ese recurso? Y es que son de fácil obtención, facilidad de manipulación, hay aprendizaje autónomo. Desventajas: el profesor debe tener un conocimiento exhaustivo del material didáctico y sus posibilidades de uso. Bueno, tenemos la primera situación acá que ustedes van a abordar, la van a analizar y van a dar respuesta. La primera situación es que en base a lo estudiado y su experiencia mencione y explique los recursos didácticos que usted recuerda haber utilizado durante su proceso de aprendizaje de matemáticas en educación básica. A partir de esto va a contestar la pregunta. Bueno, a partir de lo que usted ha enlistado y explicado, que son dos partes que va a hacer en esta primera situación, viene la segunda. Y es que considera que la utilización de recursos didácticos ha innovado la enseñanza de las matemáticas a lo largo de los años. Explique. Entonces, esta situación comprende dos partes. Una, la que usted va a recordar en cuanto a su experiencia y lo que ha estudiado, va a enlistar y explicar los recursos didácticos que usted recuerda haber utilizado. Y también va a contestar esta pregunta. Bien. ¿Lo están copiando o paso la diapositiva? Usted me dice. Yo ya capturé la pantalla, porque vaya. en un Word. Vaya, está bien. Bueno, ¿puedo avanzar? Yo digo que sí, Lick. Vaya, muchas gracias. Bien. Dentro de los recursos, tenemos el software matemático. Hoy está con el avance de la tecnología, el uso de diferentes software, y veamos algunos de ellos. ¿O en qué consiste? De acuerdo a sus libertades, el software matemático se clasifica en varios tipos. Dos de los más importantes son el libre, el que nosotros podemos descargar de forma gratuita, y el de paga, ¿verdad? Donde es necesario pagar por la licencia, ¿verdad? De este software. El software libre es aquel que tiene 4 libertades: de ejecutar el programa, de estudiarlo y cambiarlo, de distribuir copias y de publicar las mejores realizadas. En el software de paga existen restricciones sobre derechos de uso, modificación y distribución.
Entre las ventajas que se tienen al realizar actividades de enseñanza y aprendizaje de la matemática con la utilización de software se encuentran los siguientes. Permiten un mejor acercamiento a los distintos objetos de aprendizaje en matemáticas. Propicia la interacción entre los estudiantes logrando actividades muy dinámicas. Propicia la construcción de nuevos conocimientos en matemáticas. Presentan distintos elementos que captan la atención de los estudiantes, lo cual les produce una motivación al realizar las actividades. Pero existen desventajas y entre ellas está que generalmente se necesita de un entrenamiento extra para poder operar los comandos del software. No todas las instituciones educativas tienen laboratorios de cómputo. No necesariamente el estudiante tiene el computador y el programa en su casa para reforzar los objetivos estudiados. Fíjese que en cuanto a esto me recuerdo que para poder realizar el taller, el estudiante que les está apoyando como parte de su servicio social dedicó un tiempo para poder enseñarles a ustedes de una forma más exhaustiva el uso de los recursos. De tal manera que en el momento del desarrollo del taller, usted iba seguro de poder realizar las actividades propuestas. Lo que este estudiante hizo es lo que el docente debe de hacer cuando hace cuando es el cuidado que debe tener un docente cuando va a hacer uso de un recurso. Es que quizás de forma previa al desarrollo de las actividades que va a diseñar con el uso de este recurso, debe de enseñarle al estudiante a familiarizarse con el programa, el uso de los comandos, qué podemos hacer con los recursos, con el recurso. Entonces, para que en el momento que, y es incorrecto, no sería, digamos, adecuado, y sería realmente quizás hasta cierto punto una pérdida de tiempo en el sentido que los objetivos de aprendizaje con el uso de este recurso podrían no alcanzarse en este. Es que al momento de proponer las actividades con los estudiantes sin este previo, digamos, uso del recurso, es que los estudiantes no hallen ni cómo ingresar, ni cómo manipular, cómo hacer. Entonces ahí sería la pérdida, ¿verdad? En el sentido del objetivo de aprendizaje propuesto y no lo lograríamos. Entonces aquí es necesario que el estudiante, antes de realizar las actividades, familiarice al estudiante con el uso del recurso. Bueno, el GeoGebra es el que en estos momentos se utiliza, es un software libre de reciente uso. El proyecto comenzó en el año 2001 y actualmente la continúa la Universidad de Florida. Este software tiene la ventaja de que permite manipular objetos geométricos, aritméticos y algebraicos en un mismo entorno. Sus posibilidades son múltiples tanto para la educación secundaria como secundaria. Fíjense que desde el 2001 a la fecha, este programa ha avanzado, tiene aplicaciones en estadística y otros, y aparece también en la web para ciertas áreas que usted puede descargar el GeoGebra en diferentes áreas de acuerdo a la necesidad educativa que usted tenga. Entonces, de este año hasta la fecha, este programa se ha ido perfeccionando, ha ido ampliando los campos de aplicación en el área de la matemática. Bien, aquí está otra de las, con las monedas que ya mencionaba anteriormente, cómo utilizar las monedas en las operaciones aritméticas básicas. Y de igual manera como usted utilizó, y creo que aquí solo Lucía lo hizo con este material, pero se pueden realizar operaciones básicas, la suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, como en esta ilustración vemos cómo sumar 347 y 203, y aquí reforzamos nuevamente lo que ya había explicado en cuanto a cantidades que contienen cero.
por ejemplo 347, identificamos el valor posicional de cada número y vemos que 3 corresponde a las centenas, por tanto utilizamos 3 monedas de dólar, 4 que son las decenas, utilizamos 4 monedas de 10, de un valor de 10, y 7 que son las unidades 7 centavos. Los ubicamos así. En la práctica podemos utilizar, y el alumno puede utilizar, un pliego, digamos, de papel, donde haga las divisiones necesarias para poder ubicar las monedas que necesita utilizar, o en la mesa de trabajo puede dividir la mesita de trabajo con algo, ¿verdad? Con un lápiz, una regla, una tira de papel, para poder identificar claramente esas divisiones, para poder ubicar de acuerdo al valor posicional las monedas. Veamos, tenemos aquí 203 también, 203, 2 centenas, 2 monedas de dólar. Como no hay un valor para la posición de las decenas, lo dejamos sin ubicar ni una moneda, y el de 3 unidades, 3 centavos. Pero ¿cómo realizar la suma? Importante es que también de forma horizontal una línea divisora entre las dos cantidades para que la operación se realice así. Primero, se representan con las monedas las cantidades. Si la operación es suma, sumar es añadir, y entonces después de haber representado las cantidades, se agrupan las cantidades de acuerdo a su valor, las monedas de dólar, las monedas de 10 y las monedas de 1. Pero observe usted que en las monedas de 1, justamente al agrupar las monedas del valor de 1 centavo, completan 10. ¿Qué es lo que ocurre acá? Como completan exactamente 10, se sustituyen estas monedas de 10, acá se sustituye esta moneda de 10 y se sustituye por, ya no aparecerían 10 centavos. En este valor posicional donde aparecen las monedas de 1, no aparecería moneda, sino que se sustituye por una de 10. La suma sería en este caso, haciendo toda esa, esas acciones de sustituir. En el valor posicional de 1 no aparecen ya centavos de 1 porque son 10 y se sustituyó por una moneda de 10. Entonces, el total de esa suma sería, ¿cuántas monedas de dólar? Siempre 5, ¿verdad? Pero en las centenas aparecerían 5 monedas de 10 centavos. Entonces y en el valor posicional de 1 no aparecería ni una moneda, entonces la suma es 550. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Gracias. Entonces se realiza de manera similar que en el bloque de base 10. Aquí tenemos representado, ya observe usted que ya se utilizó el billete de a 10 porque ya estamos hablando de cantidades que contienen unidades de millar. De manera similar, miren, tenemos las cantidades representadas. Podemos con esta cantidad sumarlas. Según el diagrama, eso sería una suma. Ya las operaciones en cuanto a la resta se hace de forma diferente. Hay un proceso también para poder realizar estas operaciones. Bien, las fracciones, tenemos las fracciones y sus operaciones. Recordar también que en cuanto a las fracciones y operaciones podemos utilizar diferentes recursos. Una de ellas es utilizar canciones. Si utilizamos canciones y se las damos impresas a los estudiantes, primeramente las podemos cantar y luego hacer estas preguntas para que, como ellos la tendrían impreso, para poderlas cantar, podemos hacer uso de ese recurso también que ya tienen, y es que podemos preguntar
¿Cuántas palabras tiene la canción? ¿Cuántas palabras de la canción llevan tilde? ¿Qué fracción representan las palabras que llevan tilde con relación al total de las palabras? También podemos pedirle que obtengan la fracción de las palabras que empiezan por la letra A, de las que son nombres propios y las palabras que terminan en O, y otras preguntas que el mismo docente, de acuerdo a su creatividad, puede plantear. También tenemos la actividad utilizando botones. ¿Cuál es el objetivo? Identificar la parte del todo para formar fracciones. Si se tiene el siguiente conjunto de botones como unidad, observe. Botones de diferentes formas, de diferentes colores, quizás podrían ser hasta de diferente tamaño, pero la totalidad de los botones que estén utilizados forman la unidad. Lo importante acá es que puede ser que sean, si son de diferentes formas, tomar en cuenta la forma para hacer preguntas, pero que sean de diferentes colores. Y usted observa que hay diferentes colores y ante esto se pregunta, ¿se pueden formar 5 grupos de igual cantidad de botones? ¿Qué fracción es cada parte respecto de la unidad? Otra pregunta podría ser, ¿se pueden formar 2 grupos de igual cantidad de botones? ¿Qué fracción es cada parte respecto de la unidad? Entonces también el docente puede plantear otras preguntas. Y entre estas actividades también se le puede plantear este cuadro donde vaya la figura de los botones, preguntarles acerca de esto, las letras, los cómo se lee, qué número lo representa o símbolo, ¿verdad? El significado, etcétera. Entonces se puede plantear. Entonces el docente acá puede con esta tabla completarla y poderla estructurar de otra manera según él haya orientado ya este trabajo. Luego tenemos este recurso para el tratamiento o el estudio de las fracciones equivalentes. Tenemos la cuadrícula. En la cuadrícula podemos representar figuras geométricas como un rectángulo, un cuadrado o puede ser una circunferencia. Y se pueden dividir en algunas partes la figura, sombrearlas y poder pedir al estudiante que pueda encontrar fracciones equivalentes a partir de estas. O usted observa que hay unos espacios donde no aparece nada. ¿Qué quiere decir? Acá le estamos dando la libertad al estudiante para que él piense, él cree y proponga algunas situaciones que puedan estar representando fracciones equivalentes entre las figuras. Y eso es lo importante también, que el docente pueda orientar, pueda proponer, pero también darle el espacio para que el estudiante también, él, proponga y ponga de manifiesto su creatividad, su autonomía y la comprensión. Es muy importante. Bueno, también se puede hacer en base a este recurso estas preguntas que tenemos en una diapositiva. A estas preguntas le podemos añadir otras, también depende de la creatividad del docente. Bien, para avanzar, tenemos la suma y resta de fracciones. ¿Cómo hacer estas sumas y restas de fracciones? Puede ser a partir de un problema, como el que está planteado acá, y cómo lo vamos a representar. Por ejemplo, el problema dice, María compró 3/4 de metro de tela para una blusa, pero no le alcanzó y tuvo que comprar 1/4 de metro más. Lo anterior se puede representar por medio de banditas, unidad para saber cuánta tela compró. Veamos acá. Aquí se pueden utilizar bandas de colores y representar en color verde lo que había comprado en un inicio y lo que tuvo que comprar posteriormente y poder
responder a la pregunta que se le hace. En total, ¿cuánto compró de tela? Y se puede de manera práctica representar la fracción en verdad de tela que ha comprado y luego de manera simbólica poder representar este resultado. Pero no solamente se pueden utilizar banditas de unidad, sino que también se pueden representar figuras geométricas como las que observamos acá. Ya vimos en la diapositiva anterior también que se pueden utilizar círculos. También podemos trabajar las operaciones de esta manera, donde la unidad de referencia es la que se presenta en la primera columna. En base a esta unidad de referencia se hacen las divisiones necesarias y se realiza la operación. Nuevamente, aquí hay una suma representada. Y en el caso, para el caso sencillo, digamos sencillo en el sentido de cómo van a operar es para las fracciones con igual denominador, pero también requiere de comprensión de cómo realizarla y de no memorizar, porque uno de los errores que cometen los estudiantes es que al sumar, suman también los valores del denominador y dan una respuesta incorrecta de que la suma es 2/8. Entonces, una manera de poder ir corrigiendo esos errores, porque a veces inmediatamente le damos la regla o le damos, digamos, la forma en cómo operar, pero esas actividades le ayudan al estudiante a comprender cómo es que se obtiene el resultado, que no sumaron los denominadores, pero de una forma práctica ellos obtuvieron la respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos 2 sumandos y el resultado. Como son de igual denominador, la unidad de referencia que tenemos acá, en la primera columna, han sido ubicados en los 2 sumandos y se han dividido de acuerdo a como indica el sumando. De ahí que el resultado es la unión de estas partes y en relación al todo escriben cuánto representa estas 2 regiones sombreadas. Observe usted también que aquí en esta imagen se puede ver que hay, siempre con la misma unidad de referencia, hay digamos, 2 situaciones planteadas que no están sombreadas y que el mismo alumno puede proponer como suma. Con este primer ejercicio, si él lo ha comprendido adecuadamente, fácilmente podría él plantear 2 ejercicios de suma de fracciones que se pueden realizar de la misma manera que la primera. En cuanto a la adición y sustracción de fracciones con distinto denominador, se realiza de una manera mucho más cuidadosa, porque el denominador nos está indicando que la unidad de referencia se va a dividir en cuántas partes indique el denominador y vamos a sombrear o a identificar cuántas partes de acuerdo al numerador. Entonces, la misma unidad de referencia, en este caso de 1/2 más 1/4, se divide la unidad de referencia en 2 y de esta se representa o se escoge solamente una de esas 2 partes y en la otra se divide en 4 partes y se selecciona solamente una. Observe usted que acá podemos identificar que 1/2 está representado por la parte que está sombreada en café y 1/4 la que está sombreada con rayas, digamos así, rayas bueno. Pero entonces, ¿cómo sumar? La suma nos lleva a, como estamos con una misma unidad de referencia, es decir, un rectángulo con la misma, 2 rectángulos con las mismas dimensiones puede ser, una forma es que en la práctica podríamos utilizar 2 cuadrados, en este caso parece que es cuadrado, 2 cuadrados y luego hacer, digamos, la sobreposición de un cuadrado con el otro y ver cómo es que quedan, ¿verdad? O si es que hay traslape o cómo quedan ubicados. Y parece ser que al observar la unidad, esa quizás unión, digamos, o de estas partes, resulta que la suma indica que la unidad
que nos permite visualizar el resultado queda dividida en 4 partes, pero de ellas la suma está reflejada por 3 partes sombreadas de estas 4. De esa manera el estudiante llega al resultado. Fíjese que acá en esta actividad no se ha ocupado la regla de cómo obtener esa respuesta. Eso posteriormente se hace después de haber utilizado este recurso y que el estudiante haya comprendido cómo hacer esta tarea. Tenemos acá de una manera un poco más complicada la suma de 1/3 más 2/5. De igual manera, podemos observar que 1/3 es lo que está sombreado en color negro y podemos observar que 2/5, 2/5, ¿cómo lo podríamos representar? Podríamos ver que, bueno, 1/3 es cuando la unidad de referencia se divide en 3 columnas. 2/5 cuando se divide en 5 franjas horizontales y de ellas se toman 2/5. Parece ser que 2/5 son las franjas, pero como ya quedó dividida en 3 partes verticales, resulta que están vienen totalizando 6 partes, ¿verdad? Porque, en otras palabras, la división tanto vertical u horizontal se identifica que hay 15 partes en total que quedó dividida la unidad, pero 2/5 representa, en otras palabras, 6 partes de esta unidad. Entonces, observe usted que explicándola de esta manera se vuelve un poco complicada de comprender, pero al hacerlo de forma práctica es más fácil. Y es que para poder determinar el resultado de esta operación, se han de ubicar de forma conveniente las, digamos, las piezas identificadas como 2/5. Observe usted que se ha identificado de esta manera. Ahora bien, entre las franjas que están, entre las piezas que están identificadas de color negro con haz café, la unión de estas partes resulta que es el resultado de la suma. ¿Cuántas partes son? Si usted cuenta, aquí hay 5, en la primera columna hay 5 partes, en la tercera hay 5 y una que queda en la parte inferior, en la columna de en medio, totalizan 11 de las 15 partes. Este conteo representa la suma de las 2 fracciones. Entonces, vuelvo a decir, explicado de esa manera, se vuelve un poco, digamos, en un primer momento, un poco difícil de comprender, pero en la práctica se facilita la comprensión. De igual manera, tenemos con materiales quizás de transparencia y coloreados de esta manera, podemos hacer diferentes operaciones. El traslape de estas o la sobreposición de estas dos piezas nos pueden estar dando la respuesta a estas operaciones. La desventaja que tenemos de utilizar estas es que con anticipación hay que dividir e identificar las piezas que necesitamos para poder llevar a cabo estas operaciones. Tenemos aquí también un ejemplo de una resta con estas piezas. Y tenemos también la multiplicación de fracciones utilizando estos rectángulos divididos de esta manera. Bueno, y aquí en la multiplicación de 3 por 1/2 está diciendo que vamos a necesitar 3 fracciones que representen 1/2, que es lo que está representado acá. Utilizamos un rectángulo para representar 2/2, la unidad de referencia dividida en 2, pero como necesitamos tres digamos, piezas que representen 1/2, necesitaríamos un segundo rectángulo dividido también, un segundo rectángulo de la misma dimensión que la primera, dividida siempre en 2 partes, pero de acá solamente vamos a tomar una. Resulta entonces que el producto de 3 por 1/2 está indicando en la parte sombreada en celeste que hay 3 medios, ¿verdad? En esta. De igual manera,
Podemos utilizar un hexágono dividido en 6 partes iguales y realizar la operación. 5 regiones de un sexto. En su totalidad nos está reflejando que aquí hay, del todo, hay 5 de estas 6 partes que representan el producto. Acá tenemos también una operación, también, y en el material están, ¿verdad? La división de fracciones también, un entero con un número fraccionario, cómo identificar es el valor de esta división de forma práctica utilizando estas piezas. Bien, en cuanto a los decimales y sus operaciones, también tenemos este recurso, que es una cuadrícula dividida la unidad en 100 partes iguales que representan cada una de esas partecitas unas centésimas. Para realizar sumas, podemos, como son cada una de las partes representan números decimales, podemos utilizar una cuadrícula, podemos utilizar más de una, depende de la cantidad que se ha formado. Fíjense que en la primera imagen que aparece, está representado en la parte sombreada en azul 24 centésimas. Entonces, vemos que de las 100 partes se han sombreado 24 y esta, lo que está aquí sombreado representa 24 centésimas. ¿Cómo vamos a sombrear? Usted determina, pero que sea de forma consecutiva. Puede ser aquí lo hicieron de forma vertical, usted lo puede hacer de forma horizontal en la parte superior. De manera similar a como está en esta parte, la puede ser partiendo de derecha a izquierda o en la parte inferior. Usted decide. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad tiene un número entero? Este 1 me está indicando que voy a utilizar completamente una cuadrícula. Y voy a utilizar una segunda cuadrícula para representar las 80 centésimas. Aquí son 80, ¿verdad? 80 centésimas. Por eso es que aquí se han sombreado 80 de estas 100 partes. Lo mismo pasa acá. Observen la tercera figura. 2 enteros, 37 centésimas. ¿Qué quiere decir? 2 enteros quiere decir que voy a utilizar 2 cuadrículas enteras y 37 centésimas, que es la que está sombreada en la tercera cuadrícula. Para poder sumar se realiza de esa manera, se sombrea, se sombrea el número de centésimas de acuerdo al primer sumando. A continuación, sombreamos la que representa el segundo sumando y al contar cuántas centésimas hemos sombreado, vamos a obtener el valor de la suma. Pero en cuanto a la resta, aquí pasa algo particular que ocurre con los otros recursos también, que hay que tener cuidado. Para la resta, representamos el minuendo y en base a esa cantidad, que en este caso es un entero 22 centésimas, le vamos a quitar a ese total, le vamos a quitar 41 centésimas. Es lo que usted ve marcado en la X. Lo que usted ve marcado todo entre la primera cuadrícula y la segunda es un entero 22 centésimos. Un entero, la cuadrícula completa. 22 centésimas, segunda cuadrícula se ha sombreado 22. Pero como dice, de esta cantidad, un entero 22 centésimas, reste o quite 41 centésimas, lo que está marcado con X representa lo que hemos quitado. Lo que no está marcado en X es el resultado de la resta. ¿Cómo llegar a la respuesta? Pues contamos cuánto nos quedó acá y cuánto tenemos aquí. Entonces el conteo lo empezamos en esta primera cuadrícula y continuamos con la segunda, y el total de ese conteo nos está indicando la resta o la respuesta de esa resta. Bien, tenemos también en el material, y acá por cuestión de tiempo se lo voy a dejar para que ustedes lo exploren,
Y en la tutoría de repaso podríamos ahondar en esta, porque está muy bonito cómo realizar multiplicaciones, pero sí requiere de un poco más de cuidado, cómo multiplicar fracciones utilizando estas cuadrículas. En la tutoría de repaso podríamos abordar la multiplicación, la división. Como usted ha realizado o va a realizar las lecturas, puede también en la tutoría de repaso poder plantearme sus dudas para poder abordar las dudas respecto al recurso didáctico que usted ha explorado. Bien, dejando esto de un lado, porque sí creo yo que lo vamos a abordar en la tutoría de repaso, podemos abordarlo de una manera más detenida. Quiero avanzar con lo siguiente, acerca de las congruencias. Podemos, con las congruencias, proponer una actividad jugando con aritmética de relojes. Para ello se puede utilizar cartulina, plumones permanentes, pegamento, tijeras y tirro. La historia también del médico y su paciente. El médico propone una situación que el estudiante ha de analizar y ha de responder. Entonces son situaciones que se plantean a manera de congruencia para que el estudiante los pueda resolver. El diseño del reloj semanal, también el médico propone una situación, el paciente, responde a esa situación que le plantea, y el estudiante, ante esta situación que se describe, tiene que llegar a responder al problema que está de manera explícita en esta situación. Tenemos también la aritmética cíclica o modular. Tenemos el reloj de 7 horas y el reloj de 12 horas. Y aquí se plantean algunas preguntas para que el estudiante pueda responder. Tenemos también el estudio de las áreas de figuras planas. Con este estudio podemos utilizar diferentes actividades y recursos. El objetivo es la construcción de figuras planas para determinar sus características particulares y así deducir la forma de obtener sus áreas. Las actividades pueden ser jugando a puntos sobre los lados de rectángulos, y esta actividad se puede realizar, se puede construir ese rectángulo, las mismas indicaciones nos va guiando sobre lo que tenemos que hacer, y de una manera, digamos, a través del recorte y de la manipulación de las piezas, poder obtener el área de la figura o cómo obtener el área de la figura. También para los triángulos tenemos el geoplano, que ya lo habíamos descrito. Tenemos la figura, un geoplano. Si no tenemos un geoplano físico, concreto, podemos utilizar impresiones, cuyos puntos estarían representando los clavos, ¿verdad? Y podemos trazar con regla y utilizando diferentes colores para hacerlo un poco más llamativo para los estudiantes que construyan diferentes figuras, y poder plantear indicaciones como la que muestra en la diapositiva. Como digo, estos son ejemplos, pero el docente puede plantear otros, ¿verdad?, que vengan a complementar o que sea un diseño original de la actividad por parte del docente. También tenemos el taller de desigualdad triangular, y tiene o persigue como competencias a desarrollar la competencia geométrica al fortalecer los conceptos básicos sobre la clasificación de triángulos y la desigualdad triangular. Y también está la competencia didáctica, pues mediante la construcción geométrica, usando pajillas o palillos, el estudiante moviliza la creación de propuestas didácticas para el aula. La competencia comunicativa también se desarrolla en este tipo de actividades, ya que en equipo el estudiante hace propuestas, argumentando con lógica la solución de los problemas, exponiendo las justificaciones matemáticas de su opinión. Y está también la competencia métrica, ya que el estudiante va a medir y o
hacer estimaciones de los elementos de los cuerpos geométricos. Tenemos también acá la construcción de triángulos. Fíjese que al trabajar, y yo tuve la oportunidad con un grupo de estudiantes también, realizar este tipo de actividades, y ellos en algún momento, porque dentro de la propuesta de actividades de la construcción con palillos o pajilla y plastilina, qué bonito. la construcción de... Con palillos y pajillas se puede trabajar en matemáticas. Para darle clase a los niños. Para darle clase a los niños. Bueno. Hablar un día con la Leti, pero como ahorita te falta. Aquí se puede trabajar con palillos o se puede trabajar con pajillas y plastilina, la construcción de estos triángulos. Yo tuve la experiencia de proponer estas actividades con unos estudiantes, y resulta que después ellos me decían, ¿y por qué no puedo construir este triángulo? Es que con estas medidas no se puede. Y mire, yo los dejé unos minutos que ellos lo intentaran y no pudieron. Es ahí donde viene, por eso la pregunta, ¿es posible construir este triángulo con estas medidas? Ellos lo van a, de manera práctica y mediante la experiencia, determinar si se puede o no. Después de estas actividades podemos concluir que no siempre es posible construir un triángulo, y de ahí entramos con el tema de la desigualdad triangular después de haber realizado estas actividades. Así que es muy interesante. Y aquí tenemos nuevamente el algeblocks, que ya lo habíamos estudiado. Bueno, no sé si hay preguntas, porque aquí está la segunda situación. Quizás tome en cuenta la segunda situación y luego podemos abordar los comentarios o preguntas que ustedes tengan al final del desarrollo o la presentación de estos recursos. Creo que Patti está compartiendo la imagen. Por ahí creo que también va a compartirlo. Está bien interesante esta segunda situación, Lee. ¿Verdad? Sí. Un tema específico de matemática de séptimo grado, ¿verdad? Sí. ¿Dónde puede utilizar un recurso didáctico? Explique cómo utilizaría ese recurso para explicar el tema específico. Alma me escribe por medio del grupo, qué bonito lo que estamos aprendiendo, porque a veces la educación no pasa de lo mismo. Interesante, Alma, su comentario, y muy, muy cierto, muy cierto. Y mira, aquí hemos visto diversidad de recursos. Si usted observa, algunos quizás requieren un poco de inversión económica, otros no requiere de eso. Y si usted observa, ahí realmente está la voluntad del docente, ¿verdad? Para poder enseñar esos conceptos en matemática de una manera motivadora para el estudiante. Y como decía Alma, en muchas ocasiones no se pasa de lo mismo. Bueno, no sé, Patti, ¿ya hizo la captura de pantalla? Bueno, creo que no sé si... Hoy sí no logré hacer la captura de pantalla. Es que, vaya, permítame. Es que a veces me salgo porque capturo la imagen de la asistencia, entonces por eso hay momentos que me salgo de la presentación.
Ahí está. Hoy sí, ya. Bueno. Yo les sugiero que si no ha realizado la lectura del material, lo haga. En la tutoría de repaso podemos abordar y quizás ahondar un poco más acerca de las operaciones con fracciones y decimales, porque por cuestión de tiempo casi que de corrido me he ido, pero sí, me gustaría explicarlo. Pero usted puede proponer otro recurso de lo que hemos estudiado que quiere que expliquemos un poco más a fondo. Hay preguntas, jóvenes estudiantes. No, yo solo una, con la primera pregunta, la primera situación. Sí. Yo estudié allá por 1970 y algo, la básica. Ajá. Entonces, para esa época no me acuerdo que utilizaran ninguno de estos recursos que estamos viendo ahorita. Vaya, entonces usted explica, ¿verdad? Que no en el tiempo de su formación, en estos años, no utilizó recursos, entonces te explica. Pero en base a esto, a su experiencia y a lo que hemos desarrollado en la asignatura, usted va a contestar la pregunta. Ya eso a usted le sirve de base para poder responder de una manera más, digamos, objetiva, digamos, o cercana a su realidad, porque es importante la utilización de estos recursos didácticos. Sí, está bien. Sí, porque yo tengo aquí una vecina que es de primer grado, es profesora de primer grado, y ella me anduvo cambiando moneditas. Yo ahí veo las monedas, pero ella me anduvo cambiando moneda pequeña, moneda de a 5, de a 10, y de a cora y de a dólar, ¿verdad? Me dijo, tiene monedas de ese tamaño. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Le dije yo, la curiosidad es que le voy a enseñar la suma, con monedas, y tengo que hacerlo con los recursos que ellos tienen al alcance. Correcto. Y lo hizo en forma digital, vea, ella dando la clase y les enseñó a los niños con monedas. Lastimosamente no la pude ver porque ella estaba en su casa, ¿verdad? Pero me explicó que con monedas iba a realizar la suma y resta, creo más o menos, que iba a realizar ese día en esa clase. Pues yo creo que con ese recurso que ya vimos entonces. Sí, creo que con ese recurso fue porque ella me anduvo cambiando moneditas. Necesitaba monedas. Entonces, voy a preguntar también con ella, porque ella es de primer grado y utiliza muchos recursos para su trabajo. Eso he observado yo en ella. Ah, qué bueno, mire. Bueno, otro comentario o pregunta para ir finalizando la tutoría. Con respecto a las preguntas. Ajá, con respecto a las preguntas, dígame. ¿Hasta qué fecha tenemos para contestarlas y enviarlas? Fíjese, yo le voy a sugerir que en la tarea de tareas y evaluaciones vean la reprogramación de las actividades. Ahí están las fechas. Vaya, está bien, gracias. Sí, ahí pueden revisar porque la licenciada Brenda, ella publicó en 2 ocasiones las fechas, ¿verdad? Con los cambios que han habido, pero ahí están las últimas modificaciones que ella le ha hecho a la entrega de las tareas. Bueno, hay preguntas. ¿O comentarios? No, Lick, todo bien. Todo bien, vaya. Sí. Permítame, quiero ver. ¿La tutoría de repaso sería esta semana? No, hasta en la semana que haya tutoría sabatina, programan la de repaso. Va, ok. Vaya, permítame, quiero ver. Aquí, no sé si las fechas ya las tengo actualizadas. No. Ajá, para el 23 de este mes me escribe alguien que está la entrega, sí. Ahí la pueden ver porque yo tengo la programación anterior y no la he copiado. Ahorita no he ingresado a la plataforma, pero ahí la pueden ver usted. Pero alguien ya escribe acá, Sonia, amablemente escribe para el 23 de este mes está la entrega. Entonces ahí pueden ustedes ver también
la entrega de las preguntas, Sonia. Es que hoy tenemos 6, ¿verdad? 7, hoy tenemos 7, hay que ver las fechas. No sé si esa es la fecha. Ah, bueno, está bien. Bueno, gracias, Sonia. Sí, yo en realidad hoy no he ingresado a la plataforma. Pero muchas gracias, Patti y Sonia, por compartir la información. Bueno, recordar que el foro 2, foro académico 2 ya está habilitado. También recordar la elaboración de la tarea 1 de investigación, la entrega de las preguntas. Y ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos momentos, ¿verdad? Donde compartimos experiencias y reforzamos nuestros conocimientos. Si no hay más preguntas o comentarios, voy a dar por finalizada la tutoría. Por acá están compartiendo las imágenes de la programación. Muy bien. Si lo pueden compartir en el grupo también, porque a veces sí yo comprendo que el tiempo a veces es corto y nos es más fácil, ¿verdad?, ver la información en el grupo de WhatsApp que ingresar a la plataforma. A mí me pasa también. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, les deseo un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga y nos guarde, ¿verdad? Gracias, Alianza. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. A todos, compañeros. Buenas tardes. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.